Hola, soy Eduardo de domóticaencasa.es y hoy vengo a analizar este Chewy, el mini PC, el U-Box, con un procesador Ryzen 5. ¡Empezamos! Una de las cosas que me llama la atención de este aparato, que como podéis ver tiene unas dimensiones pequeñas, tiene 130 de ancho, 128 de largo y 57 milímetros, es decir, menos de 6 centímetros de alto, es la potencia que tiene, ya que viene con un procesador Ryzen 5, una versión 6600H, que incluye incluso una tarjeta gráfica dedicada. Cabe decir que no es una tarjeta gráfica que tenga excesiva potencia, pero que nos permite ir un paso un poquito más allá en cuanto al tema de, pues de hacer aplicaciones, utilizar aplicaciones con algo más de exigencia. Viene con 16 GB DDR5 y también viene con 512 en un bloque M2. Si nos miramos el resto de especificaciones, tenemos una conectividad bastante buena, ya que si por ejemplo vamos primero a la parte estética, en la parte frontal tenemos el botón de apagado encendido, al lado de él tenemos un jack de 3,5 para el tema de audio y tenemos un USB 4.0, lo que nos va a permitir, además de una transmisión de datos, es un puerto completo, es decir, tiene carga, tiene transmisión de datos, por ejemplo, para poder conectar un aparato externo, como podría ser un más storage y demás, una pantalla, e incluso podemos poner una tarjeta gráfica externa, algo que haría que este pequeño ordenador pudiera mover juegos pues AAA o por lo menos juegos de bastante potencia, ya que depende de la gráfica que le pongamos, sería capaz de moverlo. Luego tenemos dos USBs 3.2 de generación 2. Y si nos vamos a la parte trasera, otra de las cosas que llama la atención es el hecho de que viene con dos tarjetas de red, dos RJ45, que en este caso son de 2.5 de giga, algo más, o sea, el doble, algo más del doble de lo que sería un giga LAN normal. Y por tanto tenemos una capacidad bastante buena. Viene con un DisplayPort 1.2 y un HDMI 2.0. Y en la parte trasera también tenemos un USB, un 2.0, no entiendo ya para qué lo ponen, pero bueno, para por ejemplo utilizarlo para el ratón o teclado sin necesidad de consumir un puerto rápido. Y en la parte inferior tenemos otro USB 3.2 de segunda generación. Todo el acabado del mini PC es plástico. Esto puede haber gente a la que no le termine este acabado, pero la verdad yo no lo veo feo y sobre todo hace que sea más ligero. Sí que es cierto que el acabado puede ser algo más premium si nos vamos a lo que sería el acero inoxidable, aluminio, algún tipo de metal que le dé otro aspecto distinto al que normalmente tenemos con mini PCs de este estilo. Pero nos iríamos encareciendo el producto. Estamos hablando de que este mini PC está por debajo de los 280 euros a día de estar grabando este vídeo, que es un precio muy bajo para lo que podemos tener. Como he dicho, tiene un Ryzen 5 6600 y tiene una gráfica, una Radeon 660M. Tenemos además una cosa que está bastante bien, porque estos aparatos, por norma general, la ampliación es algo que va muy recortado. Es algo que no podemos hacer por norma general y con lo que compramos, con eso se va a quedar todo el tiempo que tenga de vida este mini PC. Pero en este caso, Chewy ha incluido en la parte superior, si lo desmontamos, tenemos el alojamiento donde está tanto lo que sería la memoria, que como ya he dicho es DDR5, y como están los M2. Lleva tanto dos zócalos de memoria RAM y en la memoria que incluye viene en un solo slot, solo ocupando un slot, por lo que tenemos capacidad para poder ponerle, por ejemplo, otros 16 GB de memoria RAM. Y en el tema del M2, pues viene con el sistema operativo instalado, que viene con Windows 11, viene solo en un M2 que podemos ampliar con otro M2 para poder tener más almacenamiento sin tener, por ejemplo, que recurrir a uno de los USBs. Como he dicho, uno de los puertos que viene es USB 4, lo que da suficiente potencia para, por ejemplo, una gráfica externa. Algo que no he podido probar, pero sí que he visto que existen vídeos en internet, podéis buscarlos si queréis, donde mueve juegos que en condiciones normales no es capaz de moverlo por su propio procesador, pero es capaz de mover juegos AAA como puede ser el Harry Potter, el Hogwarts Legacy, y juegos de ese estilo que requieren una potencia alta
no vais a jugar al todo lo que dé la potencia, porque el procesador y la placa y la memoria y demás pueden hacer cuello de botella, pero sí que es cierto que tendréis la posibilidad de jugar a la mayoría de juegos con una gráfica externa, no con el procesador normal. En cuanto al uso normal, he podido probar aplicaciones ofimáticas, he probado la navegación, he probado el contenido multimedia, he probado, pues, por ejemplo, Blender para renderizar y demás. Y todo eso, si los procesadores que he probado anteriormente funcionaban bastante bien, como os podéis imaginar, con este lo mueve con mucha más soltura. He podido probar algún juego más exigente y la verdad es que estoy bastante contento con el funcionamiento de este mini PC. Si seguimos con la conectividad, en este caso inalámbrica, tenemos Wi-Fi 6, por lo que en el caso de que no tengamos una conexión de cable y tengamos Wi-Fi, vamos a poder utilizar una velocidad bastante buena. Y además tenemos Bluetooth 5.2 para, por ejemplo, conectar dispositivos como pueden ser auriculares y demás con una latencia baja. La verdad es que en este aspecto es muy completo porque tenemos, como os he dicho, numerosos puertos. Tenemos, son 5 puertos USB, tenemos las 3 salidas de vídeo, porque uno de los USB también es salida de vídeo, que nos permite llegar hasta 4K a 144 Hz. Creo que es una resolución más que buena para un aparato tan pequeño. Quizá lo más normal es que trabajéis en Full HD o trabajéis, por ejemplo, en 2K, como sería donde he podido hacer yo las pruebas con mi monitor de Xiaomi. Y la verdad es que el funcionamiento está más que bien. Mueve con soltura todo el sistema operativo, mueve con soltura las cosas que le podamos hacer, por ejemplo, de edición gráfica, edición de vídeo y demás, sin llegar a, pues eso, a los ordenadores que tienen una tarjeta gráfica dedicada, como pueden ser las de Radeon de gama alta o pueden ser las de Nvidia, que irían con algo más de soltura. El conector del cargador, que está en la parte trasera, viene para poder conectar este pequeño aparato, que bueno, pequeño entre comillas, pero no obstante, para ser el aparato que es y con el consumo que tiene, que es muy reducido porque estamos hablando de que tiene un TDP de 45 vatios, es decir, es un consumo muy bajo, ideal para, por ejemplo, si queréis montar un servidor Plex, ya que el procesador que tiene es capaz, y la gráfica es capaz de decodificar multitud de códecs sin necesidad de tener que ponerse a trabajar a lo bestia. Ahora bien, si miramos los puntos negativos, una de las cosas que podéis encontrar sería el tema de los acabados en plástico, aunque la verdad a mí no me disgusta. Viene con rejillas por todos lados para que el calor se disipe. Y ahí viene la pega quizá más grande que he podido encontrar. Y es el hecho de que en el momento que empezamos a exigirle potencia a este ordenador, supongo que para evitar que llegue a una temperatura más alta, lo que hacen es levantar los ventiladores al tope en cualquier momento. Es decir, como servidor nos puede servir, valga la redundancia, pero si lo tenéis en un sitio donde el ruido os puede molestar, quizá no sea el más apropiado, porque en el momento que, por ejemplo, si ponéis un servidor Plex se ponga a decodificar y empiece a calentarse levemente, va a lanzar los ventiladores al tope y vais a tener un... No es un ruido muy molesto porque son ventiladores pequeños, pero sí que no son silenciosos, y sobre todo porque si buscáis un sitio donde poner el aparato y lo ponéis, por ejemplo, en un sitio donde quizá os echáis la siesta, no sé, en el salón o cualquier sitio donde podáis necesitar tener silencio casi absoluto, quizá ahí va a molestar. Por lo demás está bastante bien. Tenemos en la parte superior, de la parte inferior del dispositivo, en la parte alta, tenemos los dos agujeritos para la placa BESA, para poder conectarlo, por ejemplo, en la parte trasera de un monitor y por lo tanto que no ocupe nada en la mesa. La verdad es que está muy bien. Si buscáis un ordenador que pueda ser sustituto de un ordenador de escritorio para la gran mayoría de la gente, si ya un procesador pequeño es capaz de funcionar para muchos, pero claro, con ciertas limitaciones, en este caso de ordenador estamos hablando ya de un procesador de una gama media que no está nada mal y que ofrece un rendimiento con sus 16 GB de RAM y sus 512 GB en M2. La verdad es que tenemos un rendimiento muy fluido y bastante rápido, tanto en el arranque del sistema como en el funcionamiento del día a día. Con el funcionamiento de tanto en ofimática, por ejemplo, con el Blender, con GIMP, que también lo he probado, en Inkscape también lo he probado, no sé, multitud de programas que he podido ir abriendo. Los benchmark, es cierto que son test sintéticos y que por norma general pues no van a funcionar, no van a decir realmente cómo funcionarían con aplicaciones normales. El contenido multimedia lo mueve muy bien, abriendo los vídeos y, por ejemplo, moviendo vídeos que están en 4K sin necesidad de
de renquear, no tiene trompicones ni nada por el estilo, los abre directamente y funcionan muy muy bien. Y por tanto, ese tipo de tareas, que son las que necesita la inmensa mayoría de la gente, no vais a tener ningún problema. Podéis utilizarlo, como digo, de servidor. Podéis instalarle una distribución de Linux y ponerle, por ejemplo, un Plex o un Jellyfin de servidor de contenido multimedia y demás. O incluso, por ejemplo, podéis hacerlo como si queréis hacer un NAS, una especie de NAS, pues podéis ponerle un M2 mucho más grande y tenerlo en funcionamiento. Sí que es cierto que con el tema de lo de la refrigeración, como va a hacer ruido, pues tendréis que ver dónde colocarlo, pero quizás sea la única pega gorda que podamos tener. En cuanto a temperaturas y demás, no he notado que se caliente en exceso. Está muy bien el hecho de poder ampliarlo, el que si el día de mañana se nos queda corto lo que lleva, por ejemplo, de almacenamiento principal, podemos cambiarlo, o si directamente lo único que queremos es meterle más almacenamiento, pues podemos ponerle un M2 adicional y tenemos la posibilidad de funcionar con él. Tenemos la posibilidad de conectar con la Wi-Fi, por Bluetooth, que sería para otro tipo de cometido, y tenemos dos tarjetas de red para poder levantarlas y tenerla, por ejemplo, en dos redes distintas, o incluso para, si ponemos algún servidor, poder balancear la carga y poder sacarlo por dos interfaces a la vez y que no se saturen. Tiene en la parte trasera, como podéis ver, la rejilla grande por donde saca la disipación del calor de ese ventilador, que se enciende y que sería, bajo mi punto de vista, el único problema que le he encontrado. Por lo demás, funciona muy bien. Tenemos un ordenador que puede cubrir tanto para escritorio, para una persona pues de un uso normal y corriente, alumnos de cualquier edad prácticamente, que no necesiten herramientas muy específicas como podría ser un AutoCAD y demás, que ahí sí que necesitas coger algo más de potencia gráfica, pero para trabajos normales, navegación, incluso para muchos juegos de unos requisitos medios, tirando a bajos, podemos funcionar sin problema. Lo bueno que tenemos el USB-C 4.0, donde podemos ponerle una tarjeta gráfica externa de la que queramos, ya sea marca de AMD o bien de Nvidia, y le ponemos los drivers y automáticamente vamos a funcionar. No van a dar seguramente el rendimiento que darían estando en el PCI Express pues de 4.0 o 5.0 si estamos hablando de las gráficas nuevas, pero es suficiente para poder mover ese otro tipo de aplicaciones. Y lo bueno, como podéis ver, lo podéis llevar en la mano, incluso con la gráfica si quisierais, y tan solo necesitaríais una pantalla, ya sea una tele, podéis poner un monitor o incluso un monitor de estos portables como el que tengo, que va por Thunderbolt y que lo podríamos conectar a este USB-C 4.0. Sin duda, uno de sus mejores apartados es el tema del precio, porque como digo, a día de hoy de estar grabando la review, se queda en unos 275 aproximadamente con un cupón que he visto en su propia web. No obstante, contactaré con Chubi para poner en el cajón de la información tanto el enlace de la compra como un posible cupón si hay algo mejor del que aparece en la web, para que podáis conseguirlo al mejor precio si es que os interesa comprar este aparatillo. En la parte negativa tenemos lo de la ventilación, que lo único que creo que podría molestar sería el tema del ruido, ya que en cuanto al funcionamiento va bastante bien y no he tenido mayores problemas. He probado los benchmark y funcionan bastante bien y todo ha sido fluido en cuanto a lo que he podido probar. La verdad es que es un ordenador que me ha sorprendido en cuanto al tamaño, en cuanto al precio y la potencia que tiene, porque estamos hablando de que es un equipo ya reemplazo de verdad de un sobremesa e incluso de un servidor con un consumo de 45 vatios de lo que sería el TDP, siempre es algo más, sobre todo si lo ponemos a trabajar a lo bestia, pero con el que podemos montar infinidad de cosas en un tamaño súper reducido, con doble conectividad de red en cuanto al cable, más la Wi-Fi, y por lo demás ampliable y muy económico. Así que, como he dicho, en el cajón de la información os dejaré el precio por si os interesa este artículo. Y si os ha gustado el vídeo, darle al like, y si queréis podéis darle a suscribir para recibir una notificación cada vez que publiquemos un nuevo vídeo. Nos vemos en el siguiente. Hasta luego.